Bueno, en esta oportunidad vamos a tener una conversación para profundizar respecto a el proceso de descentralización que lleva nuestro país y cómo esto ha estado cruzado también por el impacto y las consecuencias del llamado caso convenios, revisar un poco lo que está pasando en cada región y para eso estoy con un más que un experto en la materia, ya lo ven en pantalla, Egon Montesinos, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo estás, Egon? Muchas gracias por tu Muy tiempo, un bien. gusto tenerte nuevamente. Muchas gracias, Francisca. Muy bien, por acá, por Valdivia. Hoy día yo escuchaba declaraciones en La Moneda después de algunas reuniones políticas, particularmente escuchaba al diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, quien decía, no se puede avanzar en descentralización si no hay una institucionalidad más sólida para evitar casos de corrupción. Todo esto en el marco, por supuesto, de la agenda de probidad que se lleva por delante, por el caso convenio, etcétera. ¿Qué visión tienes tú respecto a todo lo que ha pasado y estas alertas que se han levantado en ponerle un freno al proceso de descentralización, por lo menos hasta que no se tengan estos marcos que permitan regular con mayor fuerza el tema del traspaso de recursos? ¿Cómo lo has visto? Mira, yo lo primero que quiero decir es que las alertas que se están planteando hoy día respecto de, eh, por un lado, reforzar el proceso de descentralización, que son las alertas más mínimas, no he escuchado mucho de eso, salvo algunas opiniones por ahí, pero las otras alertas son de que básicamente van en el sentido contrario. Frenemos el proceso porque en los casos que se están investigando hablan de que no hace bien descentralizar. Nosotros, y digo nosotros porque me refiero a muchos regionalistas que estuvimos impulsando el proceso de descentralización y lo seguimos respaldando, pusimos otras alertas antes, y que son las alertas de que el proceso de descentralización debe avanzar y siempre debió avanzar con resguardos institucionales para tener una proactividad en materia de evitar casos de esta naturaleza. ¿Por qué pusimos estas alertas cuando estaba la discusión parlamentaria de los proyectos de ley del 2017 y 2018? Porque la evidencia comparada internacional en esta materia ya ha indicado que cuando suceden casos en donde se transfieren competencias, ya sea fiscales, administrativas o políticas, sin los debidos contrapesos o controles internos o externos a los gobiernos subnacionales, suele suceder este tipo de cuestiones, porque la práctica administrativa arroja irregularidades, a veces casos de falta la probidad o derechamente corrupción en América Latina en todos los niveles subnacionales. América Latina tiene, Francisca, 17.500 gobiernos subnacionales, de los cuales 400 son gobiernos intermedios que se le llama, y son los gobiernos regionales, gobiernos provinciales, departamentales, dependiendo del país. Y todos los países han avanzado a ritmos distintos en esta materia, pero todos los estudios coinciden que una cuestión esencial para avanzar y avanzar bien en el proceso de descentralización y que no se transforme estos casos en excusas para detener estos avances es que los procesos deben ir acompañados de mecanismos de control. Entonces, si tú te fijas en la reforma, Francisca, del 2017 y 2018, no se habló mucho de mecanismos de control interno en los gobiernos regionales, aun cuando todos los gobiernos regionales tienen sus unidades, ya sea de control o auditoría interna. Pero, por ejemplo, algo que no se hizo fue reforzar la Contraloría General de la República a nivel regional. Es decir, de la mano con la transferencia de competencia a los gobiernos regionales, con la transferencia de recursos a los gobiernos regionales, se debió haber fortalecido a la Contraloría Regional de la República, que es un poder autónomo, exacto, o sea, estamos claros en eso, que es un poder autónomo, pero es el poder o básicamente la institucionalidad que nos puede permitir a nosotros tener un control preventivo, por ejemplo, con los gobiernos subnacionales, o tener un control reactivo, como es lo que ha sucedido hasta ahora. Pero ninguna de esas cuestiones se vio en la discusión, se hizo oídos sordos a lo que planteamos muchos, que el proceso debía tener contrapesos, debía tener mecanismos de control, eh, porque tenemos países en donde esto ya es evidencia empírica, política, hay casos dramáticos en América Latina, y quienes hemos estudiado esto, Francisca, y lo llevamos con convicción, no por oportunismo político, lo llevamos con convicción, por pasión, porque los países sean más descentralizados, pusimos esta alerta. Pero, como muchas otras, no se contempló. Sin más,
otro tema que nosotros pusimos en alerta, que no tenía ningún sentido tener dos autoridades regionales, delegado presidencial regional y gobernador regional, con similares atribuciones y sin tener aún mecanismos de coordinación formales, que estas autoridades estén obligadas a coordinarse para ejercer su labor. Entonces, hoy día, esto que está pasando, y yo lo lamento muchísimo, ojalá que se investigue, muchos de los casos que están siendo investigados no son casos de corrupción como ya se han querido sancionar a través de opiniones de actores políticos, opinólogos, etcétera, ya se sancionan como que son casos de corrupción y se están investigando muchos de esos. Y yo espero que cuando los resultados estén ya, especialmente los relacionados con los gobiernos regionales, se ponga en su justa medida lo que aquí es corrupción y lo que aquí no es corrupción y que simplemente son vacíos de la reforma a la descentralización que tuvimos. Ahora, ¿esto pasó por qué? El tema de que no se escucharon estas alertas en términos de fiscalización. ¿Cuáles fueron los argumentos para no instalar esto en la reforma? Mira, yo recuerdo que dos senadores, en su momento cuando hablamos acá en la región de Los Ríos y en Santiago respecto de los vacíos que tenía la reforma, especialmente la ausencia de mecanismos de coordinación entre el delegado presidencial regional y el gobernador regional, mecanismos formales de coordinación política, por ejemplo, y que no esté hoy día la coordinación sujeta a voluntarismo o buena onda entre delegado y gobernador. La respuesta que me dieron estos dos senadores, una senadora y un senador, eh, que la lógica que se había usado con estos proyectos era la lógica de ensayo-error. Es decir, equivoquémonos para después corregir y seguir avanzando. Entonces, claro, se está dando lo que ellos dijeron, porque evidentemente esto no es que nuestro Congreso no hubiese sabido que esto podía pasar, porque la evidencia, te insisto, el Congreso peruano, la Contraloría peruana, organismos internacionales, ya ponían en alerta estos vacíos y estos riesgos que tenía impulsar procesos de descentralización sin tener mecanismos de control que vayan acompañando este proceso. Por lo tanto, no es que no se supiera, se sabía, pero se hizo una reforma muy incompleta, entre otros aspectos. Hoy día sale a la luz este aspecto, Ujú. pero en el transcurso de la implementación de los gobiernos regionales van a salir otros vacíos. Entonces, para mí, refleja probablemente el poco compromiso de la élite política con tomarse en serio este proceso. Y tomarse en serio este proceso, para mí al menos, significa que se tomen los resguardos con lo que la evidencia empírica de materia de descentralización ya te está diciendo hace 20 años, que esto que nos está pasando se señalaba como un riesgo, pero si tú tienes un riesgo, Francisca, si te están diciendo no suba esa cuesta en invierno cuando está nevado sin llevar cadenas, y tú no haces caso a esa evidencia y te vas sin cadenas, lo más probable es que te desbarranques o no tengas piso firme para subir una cordillera nevada. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Se está diciendo, no haga este proceso sin tomar los debidos resguardos en materia de control, de fortalecer la Contraloría externa que tienen los organismos subnacionales, municipios o gobiernos regionales, y las Contralorías internas, las auditorías internas. Fíjate que de los gobiernos regionales hoy día, de acuerdo a información de la DIPRES del año 2021-2022, no recuerdo el año exacto, funcionarios de gobiernos regionales, de los 16 gobiernos regionales, hay en total en el país 2.003 personas. 2.003 personas. De estas 2.003 personas, se estima que no más de 40 de esas 2.000 personas están cumpliendo funciones ya sea en auditoría interna o contraloría interna de los gobiernos regionales. Y eso es insuficiente. A la luz de la administración de los recursos que tienen los gobiernos regionales, es insuficiente. Y esto no es que lo estemos diciendo ahora, lo Ujú. hemos venido diciendo desde que esto comenzó a discutirse, que debían tomarse los resguardos en materia de control de los recursos públicos. Que hablar de fortalecer la Contraloría Regional de la República. A mí me encantaría que la oportunidad que se ve hoy día para fortalecer la Contraloría General de la República, que en mi concepto hace una buena labor, ya sea preventiva o reactiva, fortalecer con recursos humanos, yo creo que es una oportunidad. Y si hoy día hay consenso en el gobierno, en los parlamentarios, en la propia Contraloría, de que hay que fortalecer el control de los recursos, la probidad, etcétera, bueno, partamos porque en la ley de presupuesto para el año 2023 se establezca
una partida que pueda fortalecer con recursos humanos las contralorías internas de los gobiernos regionales y también las contralorías regionales, que a lo menos se refuerce con recursos humanos para promover también la Contraloría preventiva. No sé si quizá podemos profundizar en este concepto, pero la preventiva es anticiparse Sí, a claro. hechos que pudieran ser constitutivos de falta a la probidad o simplemente de delito. Claro. Ahora, tú me mencionas el tema de las contralorías internas, de las contralorías regionales, dentro de estas otras gamas de posibilidades para mejorar los temas de probidad y de fiscalización. A tu juicio, ¿dónde poner el foco para abordar esos vacíos que hoy día existen? Porque escuchamos, por ejemplo, al ministro Marcel hablar de las modificaciones a la ley de presupuesto 2024, está el tema de la ley de rentas regionales, que también cuenta, entre otras cosas, con el tema de elevar los estándares de transparencia y probidad. ¿A dónde hay que poner el foco de manera más efectiva para poder salir adelante de esta situación? Bueno, ese es un camino administrativo y gubernamental que me parece que hay que fortalecer. Es decir, elevar los estándares de las fundaciones, corporaciones que podían postular a estos fondos sin necesidad de tener experiencia, eso es, igual es un vacío legal que no lo promovieron los gobernadores regionales, por ejemplo. No lo promovieron los propios gobernadores regionales ni los alcaldes. Que las fundaciones no tengan que tener boletas de garantía, por ejemplo, en algunos casos, no lo establecieron ni los gobernadores ni los alcaldes. Eh, que se establezca también, por ejemplo, el fortalecimiento de la alta dirección pública en los gobiernos regionales es un tema que se viene discutiendo en el Servicio Civil de Carrera, se viene discutiendo en la alta dirección pública, para allá también hay que apuntar, pero son medidas de mediano o quizá largo plazo. Las medidas de corto plazo, Francisca, para mí son, si hay acuerdo en que hay que fortalecer la Contraloría, vamos, en la ley de presupuesto hay que establecer partidas para fortalecer el control interno y el externo. Y eso que vaya acompañado con estas otras medidas que está estableciendo el gobierno, que me parece que van en una correcta dirección, no es que vayan en una dirección incorrecta, a mí me parece que van en una buena dirección, que sean complementarias con esta otra y que no se use como excusa esto para detener el proceso de descentralización, porque Francisca, usar esto como excusa es la crónica de una muerte anunciada, porque nosotros también decíamos, no están fortaleciendo los controles. Cuando pasen estos eventos, cuando pasen estas situaciones de irregularidad, se va a usar como excusa para detener el proceso de descentralización. Y dicho y hecho, como dicen en el campo, dicho y hecho, como decimos acá en el sur, así está pasando. Se dejó vacíos a la legislación, se dejaron libertades que en mi concepto no debieran dejarse, y pasó lo que estamos viendo. Y hoy día, claro, el argumento más fácil es decir, no sigamos dándole más recursos a los gobiernos regionales, no sigamos dándole más atribuciones a los gobiernos regionales, no sigamos dándole más competencias porque lo más probable es que hagan mal uso de los recursos. Es un argumento muy fácil que creo que no se toma en serio el proceso de descentralización, que en mi concepto debe perfeccionarse, debe mejorarse, pero no detenerse bajo ninguna circunstancia. Ujú. Ahora, ¿qué opinión te merece la ley de rentas regionales que hoy día está en el Congreso, como para que la audiencia también pueda situarse desde cómo se está avanzando desde ahí, ¿no? A mí me parece que es una buena propuesta que hizo el gobierno. Recordemos que Mario Marcel, nuestro ministro de Hacienda, es un conocedor de estos temas de descentralización, es un conocedor de la realidad de rentas regionales y de descentralización fiscal de países de la OCDE. Por lo tanto, a mí me parece que ese proyecto que se denomina Regiones Más Fuertes, entiendo, Sí. es una buena iniciativa, y que se hubiese avanzado con el consenso con los gobernadores regionales, o que se siga avanzando en consenso con los gobernadores regionales, es aún más una buena noticia. Pero yo no sé hasta dónde va a calar esta situación en la discusión de esa ley. Yo no sé cuánto va a afectar la discusión de esa ley, no sé con cuánta facilidad se va a retirar de la agenda pública, o más bien de la agenda de gobierno, esta ley, este proyecto, a Sí, raíz claro, de estos. esos son los principales riesgos que vemos hoy día, que esto se retrasa, Claro, se omita. exactamente, pero fíjate que conociendo al ministro de Hacienda, te insisto, un conocedor de este tema, un comprometido con este tema, yo no pongo en duda ni puesto en duda el compromiso del ministro Marcel, creo que se va a avanzar en esta dirección, eh,
y se va a avanzar en la dirección de profundizar el proceso, pero perfeccionándolo, Francisca, insisto, a raíz de la experiencia ya comparada que tenemos a nivel internacional. No es necesario, a ver, el tema de descentralización no es un tema abstracto, no es un tema que tú no lo puedas ver empíricamente. Este es un tema que se puede observar empíricamente y lo tenemos en América Latina y en gran parte de los países OCDE que han avanzado en esta materia, tenemos evidencia de cómo han mejorado estos procesos. Por lo tanto, creo que es una tremenda oportunidad de perfeccionar el proceso, de mejorarlo y de no detenerlo. Insisto, para cerrar este punto del proyecto de ley, creo que el proyecto de ley es un buen proyecto, pero debe avanzar. Y yo creo que esta ralentización que se está viendo me parece que está muy atrapada por la coyuntura, que se ha tratado de distorsionar, se ha tratado de ya calificar los hechos que se están investigando como delito en algunos casos. Y yo esperaría un poco porque acá muchas de las fundaciones y de los proyectos y de los programas que están siendo investigados, muchas de ellas creo que van a estar sujetos a lo que la ley de presupuesto y lo que la ley de descentralización establecía que se podía hacer en los gobiernos regionales. Ahora bien, varios de esos también van a arrojar anomalías y van a arrojar falta la probidad y probablemente arrojen también delitos. Eso hay que ponerlo en su justa medida. Lo que es delito es delito. Lo que no es delito hay que decir esto sí se podía hacer y esto que sí se podía hacer lo vamos a perfeccionar, lo vamos a mejorar. Por ejemplo, a mí me parece que si una fundación sin experiencia te permitía la ley de presupuesto, te permitía el proceso de transferencia de que ejecute un programa sin concurso, por ejemplo, bueno, tendrá que asumirse que eso se hizo bajo los parámetros legales y administrativos que regían en ese momento. Pero eso no significa que esté bien, Francisca. Significa que hay que mejorarlo. Ujú. Y mejorarlo es, por ejemplo, sé, concursar, eliminar que los gobernadores, por ejemplo, puedan no pasar por el Consejo Regional proyectos o programas inferiores a 7.000 UTM, que son algo así como 400 millones de pesos. Muchos gobernadores hicieron uso de esa atribución. Esa es una atribución que está establecida en la ley. No es que los gobernadores le estén escondiendo la pelota, como se dice a los consejeros regionales. La ley establece que un proyecto, un programa cuyo monto es inferior a 7.000 UTM, ellos lo pueden ejecutar sin pasarlo por el Consejo Regional. Si eso se encuentra y hay consenso que no está bien, pues corrijamos eso, pero no impidamos el proceso que muchos gobiernos regionales lo están haciendo y lo están haciendo bien. Y me voy a permitir poner el ejemplo de la región de los ríos. A mí me gustaría que los parlamentarios que han criticado con mucha fuerza esto vengan a observar acá por qué en la región de los ríos, qué hace la región de los ríos para que no haya sucedido esto que se está investigando en otras regiones. Hay prácticas, por ejemplo, el mismo gobernador, el propio gobernador, establece que todos los proyectos, independiente de si suben o no, o si pasan o no, o sobrepasan o no las 7.000 UTM, pasen por el Consejo Regional. Entonces, él lo define como una democratización de la inversión pública y transparencia de la inversión pública. Eso permite activar el primer contrapeso que tienen los gobiernos regionales. El primer contrapeso político que tienen los gobiernos regionales es el Consejo Regional. Por más chico que sea un consejo regional, tiene mínimo 12 consejeros regionales, 14 consejeros regionales, que no son todos de un mismo partido político. Ahí hay un contrapeso político. Entonces, esa es una buena práctica que probablemente se tiene que transformar en norma, que todos los proyectos, independientemente del monto, los pueda observar, los pueda opinar, los pueda deliberar el Consejo Regional como una forma de transparentar la Contraloría Política Ujú. o el contrapeso político que tienen los gobernadores regionales. Pero eso no significa que tengamos que detener el proceso, ponerle congelador a la ley de regiones más fuertes. Eso significa para mí, yo lo interpreto como una maña política. La maña política es no quiero este proceso y busco cualquier excusa que a mí me permita argumentar ante la opinión pública, ojalá con bombos y platillos, que este proceso implica corrupción, que este proceso implica mal manejo. No, hay buenas prácticas. La región de los ríos es un lugar en donde el gobernador se ha destacado junto con sus consejeros regionales. Yo esto te lo digo porque estuve en una reunión de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales que se hizo acá en la facultad, en la sala del hoy. Estuvieron más de 60 consejeros regionales reunidos acá. Y cuando habló el gobernador regional de Los Ríos, Luis Cubertino, sacó aplauso entre los cores porque él dijo, yo acá todos los proyectos los paso por el Consejo Regional, todos, independientemente que la ley a mí me faculte a no pasar.
aquellos proyectos que están bajo las 7.000 UTM. Y cerró su intervención diciendo, ¿por qué lo hago? Por convicción política, pero también por transparencia. ¿Y qué es lo que desató después? Problemas de transparencia y probidad. Entonces, a mí me parece que hay que observar esto, hay que observar lo bueno y lo positivo que han hecho gobernadores regionales. No todo es malo de lo que se ha mostrado, hay mucha buena práctica, pero claro, cuando aparecen estos hechos, lo que vende o lo que sale con mucha más rapidez y fluidez es lo negativo. Egon, para cerrar la conversación, te quiero preguntar también por el tema de los delegados presidenciales, que ese es otro tema que sin duda ha marcado la agenda del proceso de descentralización. En junio, si no me equivoco, surgió este congelamiento de relaciones entre la asociación y el gobierno a propósito del proyecto de ley que buscaba reemplazar la figura de los delegados por un jefe regional y acusaron que era más bien un proyecto cosmético, ¿no? Que en realidad básicamente era lo mismo que está existiendo con los delegados. ¿Cómo proyecta esa discusión? Bueno, antes de responder, yo creo que era un proyecto cosmético. Lo leí, el proyecto, y la figura de jefe de gobierno interior Eso. era prácticamente, no prácticamente, era lo mismo que hacía el delegado presidencial regional, pero con otro nombre, jefe de gobierno interior. Entonces era un mal proyecto, o sea, los gobernadores al unísono, todos unidos y todos con toda su diversidad, y los consejeros regionales también incluidos, plantearon que era un proyecto que no cumplía con la palabra empeñada del presidente Gabriel Boric, esto dicho por boca de gobernadores y consejeros regionales. Entonces, a mí me parece que bueno, nosotros hemos siempre insistido en esto. Aquí hay una cuestión que se confunde mucho. Yo no sé si se confunde a propósito por parte de algunos centros de estudio o líderes de opinión, o definitivamente no se comprende muy bien qué significa que una autoridad representante del presidente de la República tenga capacidad de coordinar a un servicio público que para un gobierno regional es muy importante, como el MOP. Pero otra cosa es que un representante del presidente de la República en la región tenga la capacidad de fiscalizar el uso de los recursos públicos. Son dos cosas distintas. Una, coordino la ejecución y me coordino con la autoridad de la región, gobernador regional. Y la coordinación la hace el gobernador regional. Pero los recursos públicos, el uso de los recursos públicos, la fiscalización de los recursos públicos recae en la representación del presidente de la República en la región. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que pasa con los delegados? Los delegados tienen las dos funciones: fiscalizar a los Ceremis y coordinar la acción política y pública de los Ceremis. ¿Dónde está el problema para los gobernadores? En la segunda función, coordinar la acción pública y política de los Ceremis y servicios públicos en la región. Esa es la función que que los gobernadores regionales están pidiendo. Entonces, ¿qué proponíamos nosotros? Nosotros decíamos, mire, deje un representante del presidente de la República en la región que fiscalice los servicios públicos, es decir, que observe que la Fundación XX está recibiendo recursos del Ceremi II, eso es fiscalizar. Pero la coordinación de las prioridades regionales, la priorización de la agenda regional, el gabinete regional en la región, lo coordina el gobernador regional. La designación, fíjate que la designación de los Ceremis para muchos gobernadores no es tema. Dice, bueno, que el presidente siga designando, pero transfiérame la facultad de coordinar esa autoridad en la región a mí como gobernador. Y ahí hay un tema, porque sigue insistiendo, al menos el proyecto de ley que presentó el gobierno, seguía insistiendo en que la coordinación y la fiscalización recaía en el representante del presidente de la República en la región, que en ese proyecto se llamaba jefe de gobierno interior. Entonces, ahí hay una confusión que me parece, yo no sé por qué no se ha separado eso y se deja un representante del presidente o presidenta que fiscalice y que se haga cargo de la seguridad interior de la región. Eso tampoco lo están pidiendo los gobernadores como cuerpo colegiado. La seguridad interior, las policías, el ejército, que queden a cargo del representante del presidente de la República, pero la gestión política, pública, que es la que le interesa a los gobernadores regionales, es la que están pidiendo. Entonces, se ha enredado la discusión, en mi concepto, porque no se ha querido examinar profundamente la demanda, lo que significa en la práctica coordinar un servicio público. No designar a la autoridad del servicio público, no designar los cargos. Quizá ahí probablemente se confunde un poco la discusión, pero no se ha querido entrar en profundidad en examinar qué es lo que se requiere en concreto en los gobiernos regionales. Y
yo soy un escéptico en esto. Yo creo que ese proyecto, esa parte de la discusión se va a enredar, y porque ya escuché incluso algunos parlamentarios, diputados que se podría decir de centro izquierda, que están diciendo, oye, mejor por qué no volvemos los intendentes. A mí ahí eso me da una profunda pena, eh, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El contexto da como para tirar ese tipo de declaraciones para que sacar un poco de rédito político.